Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque podemos estar como iglesia en tu presencia, podemos abrir tu palabra y te pedimos que tú nos guíes en todo, nos dirijas y abras nuestros corazones, nuestro entendimiento para poder recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Que seguro que tienes algo para decirnos hoy, Señor. Y lo más importante, ayúdanos a que nos comprometamos contigo y que saliendo de este local salgamos con el deseo de servirte, de amarte y de cumplir con lo que tú nos mandas. Te pido todo esto en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. No todos los temas tienen el mismo atractivo, ¿no? Hablar del gobierno de la Iglesia no es precisamente uno de los temas más atractivos que podríamos haber pensado. De hecho, nosotros normalmente no escogemos los temas por lo atractivos o no que sean, pero sí que entendemos que tenemos que dar todo el consejo de Dios y en algún momento sí es bueno hablar del gobierno de la Iglesia. Perdóname que ya me quedé medio sin voz. Está claro que no se puede hacer dos cosas a la vez. El gobierno de la Iglesia. Bueno, hay a quien le molesta este término, gobierno. Parece un poco política, ¿no? El gobierno de la Iglesia suena mal, ¿no? Entonces, hombre, se puede utilizar otros términos. La organización de la Iglesia, la dirección o cómo se dirige la Iglesia, términos un poco menos políticos, ¿no? El gobierno de la Iglesia, pero creo que todos entendemos perfectamente. Para hablar de este tema, la verdad que se podía abordar de muchas maneras, es un tema extenso, de muchas formas. Vamos a hacer un sencillo acercamiento esta mañana al gobierno de la Iglesia para tener un poco una perspectiva general y seguro que voy a dejar temas sin tratar o me van a quedar temas en el tintero con respecto a esto, pero bueno, vamos a intentar hacer un acercamiento. Lo vamos a hacer a través de una pregunta. Si conseguimos dar respuesta a esta pregunta, conseguimos entender cuál es o cuál debe ser el modelo de la Iglesia. Gracias, José. Esperemos que solo esto sea el principio, porque como vaya más. Una pregunta. ¿En qué consiste el gobierno? ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es gobernar? ¿Qué es dirigir? Bueno, es la toma de decisiones, ¿verdad? La toma de decisiones que afectan a todo el conjunto. Entonces, esta es la pregunta de cabecera para todo este mensaje o esta predicación. ¿Cómo se deben tomar las decisiones en la Iglesia? ¿Cómo se deben tomar las decisiones en la Iglesia? Si respondemos a esta pregunta adecuadamente, tenemos la respuesta de cómo debe ser el gobierno de la Iglesia. ¿Vale? Entonces nos quedamos en nuestra mente con esta pregunta. En primer lugar, hay que reconocer la importancia del liderazgo en la Iglesia. Y hay un texto muy curioso, llamativo por lo menos, en Tito, capítulo 1, verso 5, cuando el apóstol Pablo le dice, por esta causa te dejé en Creta. Tito 1:5. Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí vemos a Tito como enviado del apóstol Pablo y tiene que hacer un trabajo importante de corrección en Creta. Y por lo que dice el texto un poco más adelante, parece que había ahí problemas graves, ¿no? Leamos los versículos del 10 al 13, un texto llamativo. Fijaros lo que dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ahí tenía que ir Tito y de ese grupo tenía que
escoger y poner o reconocer ancianos en cada ciudad. Menudo papel, ¿verdad? Se le presentaba. Está claro que con la descripción que hace Pablo de Creta, de las iglesias de Creta, pues podemos hacernos una idea bastante clara de lo que estaba pasando. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema principal? El problema principal, creo que lo dice con claridad el texto, problema en el liderazgo. No sabemos si ya había algún anciano constituido aquí. Es probable, yo pienso que probablemente no, pero no lo sabemos con total certeza. Pero está claro que había una falta o un desvío, si lo hubiese, en el liderazgo. Pero me da la impresión de que todavía no había ancianos. Eran iglesias muy recientes, muy nuevas, muy pocos años. Tal vez 2, 3, 4 años, no lo sé ahora exactamente, pero por ahí debe andar la cosa. Iglesias muy nuevas. Iglesias que estaban todavía, y aparte estaban creciendo mucho. Imaginaos, sin liderazgo, el caos, ¿no?, que podía ser aquello. Fijaros que la frase corrigieses lo deficiente, casi literalmente podría ser poner en orden lo que falta. Y de hecho la Biblia de las Américas lo traduce como de esta forma: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. Es como si el apóstol Pablo dejara un trabajo pendiente y entonces manda a Tito, remata ese trabajo pendiente. El trabajo pendiente de hacer, precisamente que iba a completar Tito, era precisamente nombrar ancianos en cada ciudad. Que pusieras en orden lo que queda. Entonces necesitamos entender, y Pablo entendía así, y que íbamos las consecuencias en esta iglesia, que la falta de liderazgo o un liderazgo inadecuado es uno de los peores problemas que puede tener una iglesia. El liderazgo en la iglesia es muy importante. Alguien ha dicho, esto no sé dónde lo escuché, pero el liderazgo es tan importante que normalmente el nivel de la iglesia no suele superar el nivel de los líderes. Entonces vamos claros, podríamos pensar, ¿no? Pero esto lo escuché en una ocasión, no recuerdo ahora dónde. Dice que normalmente el nivel de la iglesia no suele superar el nivel del liderazgo. Por eso es importante que el liderazgo tenga un buen nivel, para que la iglesia pueda coger o adquirir ese nivel. Ahora, hacemos otra pregunta. ¿Quién dirige la iglesia? ¿Quién guía la iglesia? Bueno, es una respuesta fácil, ¿verdad? Uno de los muchos textos que podemos haber leído, Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo es la cabeza, creo que no hay ninguna duda en este punto. Cristo es quien gobierna, quien dirige la iglesia. Lo que pasa es que Cristo está presente espiritualmente, no físicamente. Entonces, Cristo tiene que delegar de alguna forma ese gobierno. Ahora es importante que Cristo es la cabeza y los demás somos miembros. No existen ni deben existir ningún rango, ni jerarquía, ni distintos niveles o posiciones dentro de la iglesia. Todos estamos al mismo nivel y Cristo, Él está sobre nosotros. Y Jesús se lo puso muy claro a sus discípulos. Hay varios textos, de hecho, en varios evangelios. Escogí, por ejemplo, Mateo 23, 8. Pero vosotros, en el contexto de que estaban los discípulos creyendo, no, yo soy el primero, yo soy más importante que este, yo soy más relevante. Dice Jesús, no, vosotros no queráis, dice, y hablando de los maestros, ¿verdad? No queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Aquí no hay más niveles. Aquí está Cristo, que es la cabeza, y está todos que somos exactamente iguales. No hay rangos, ni jerarquías, ni posiciones. Todos estamos al mismo nivel. Y esto es muy importante, enfatizarlo bien. Lo que sí hay en la iglesia son oficios. Cargos, vamos a decir. Pero la palabra cargo no suena muy bien, ¿verdad? Por todas las cosas que vemos, ¿no?, en la política, pero bueno, oficios en la iglesia. Y la Biblia habla de 2 oficios en la iglesia. Habla de ancianos y habla de diáconos. Estos son los 2 únicos oficios de los que habla la Escritura
con respecto al liderazgo en la Iglesia. Y así que quiere Dios que se establezca el liderazgo en la Iglesia, ¿no? Estos dos oficios, ancianos y diáconos, que tienen que haber en cada iglesia. Y comenzamos hablando de los ancianos. Ancianos. Hay 3 términos que se utilizan para los ancianos, 3 términos distintos. Hay quien lo separa y hace hay organigramas y equilibrios para decir que por un lado pastores, pero pastor es distinto que anciano, pero anciano, el obispo es otra cosa, porque el obispo no. Existen 3 términos y los 3 se refieren, como vamos a demostrar ahora con la Escritura, a las mismas personas. Presbúteros, o se puede leer también presbíteros. Yo la vez que más lo veo es como presbúteros, que es anciano. Es un término comparativo. Es curioso, el término literal es más anciano. Esta es la palabra. Presbíteros o presbúteros. Y es un término que se relaciona con la madurez, como es lógico, con la experiencia. Personas más ancianas que tienen más experiencia, más recorrido. Y esto es un término que se utilizaba para designar a los líderes del pueblo de Israel, por ejemplo, y se utilizaba en muchos otros aspectos ya en el Antiguo Testamento. Los más veteranos, los que tenían más experiencia, formaban un grupo de liderazgo en el pueblo y tomaban las decisiones, en muchos casos a las puertas de las ciudades, ¿verdad? Allí los vemos en el Antiguo Testamento, los ancianos del pueblo, también en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Que precisamente eran de los que estaban también contra él, ¿verdad? Allí habla de los sacerdotes y los ancianos que estaban contra Jesús, que eran los que lideraban el pueblo. Ancianos, literalmente más anciano, presbus, que es anciano, y parece ser que esa partícula implica el más anciano, o más anciano. En segundo lugar, el segundo término, obispo. Bueno, este es el término anciano que dije antes, el que más aparece, que con referencia a la Iglesia 14 veces. Este segundo término, obispo, que es episcopos, solo aparece 4 veces y no es una palabra que usamos mucho, ¿no? Suena demasiado técnica, pero literalmente es epi, es episcopos, epi es sobre, y scop es ver, mirar. De ahí scop, precisamente telescopio, microscopio. Episcopos está sobre los demás, no en posición, sino que está un poco más arriba para ver. Entonces, una buena traducción es sobreveedor. También hay quien dice supervisor. Está un poco por encima viendo y cuáles son los peligros, cuáles son las circunstancias, cómo está dirigiendo la Iglesia, entonces el que está sobreveyendo, sobreveedor. Esta sería segunda palabra. Si la anterior palabra tiene que ver más con la experiencia, con la madurez, un término que habla de madurez, este término ya habla de cargo, ¿verdad? Tiene una connotación de cargo, de oficio, ¿verdad? Sobreveedor, que habla del cargo determinado. Y en tercer lugar, la palabra tercera que aparece para denominar a los líderes de la Iglesia es poimen. Solo aparece una vez. ¿A qué no lo pensabais, verdad? Dije, ¿cómo solo? Pues solo aparece una vez referido a la Iglesia y aparece además como don de parte de Dios, concretamente en Efesios 4. No obstante, aunque solo aparece una vez referido a alguien de la Iglesia, sí aparece muchas veces la labor de apacentar la grey, porque esa es la labor que hace un pastor, ¿verdad? Pues la palabra pastor, que es poimen, es literalmente pastor, no hay mucho que decir, el que apacienta el rebaño. Y aparece, como dije, como don de Dios. Y ya digo, aunque solo aparezca una vez, esa labor de apacentar la grey de Dios aparece en varios sitios. Aunque, como dije antes, algunos deciden separar los términos y, por un lado, hablar de un pastor, por otro lado, hablar de los ancianos, por otro lado, incluso, y como sabemos en otras religiones, hablar de obispos de forma independiente, pero solo se refieren a un grupo de personas, a un mismo grupo de personas. Y esto lo vemos con claridad, solo voy a utilizar un texto. En Hechos 20, cuando el apóstol Pablo llama a los ancianos y se reúne con ellos para despedirse de ellos, aquel texto dramático, ¿verdad? Con lágrimas y diciéndole allí las cosas más importantes, allí en Hechos 20, 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la Iglesia. Sigue el desarrollo de este texto
Vamos al verso 28, dice, por tanto, mirad por vosotros, está hablando con los ancianos, y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando con los ancianos y lo está denominando obispos, sobreveedores o supervisores. Y ahora dice, para apacentar, verso 28 final, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué es apacentar? Es lo que hace precisamente un pastor. Entonces, aunque es verdad que aquí no se menciona la palabra pastor, está hablando del trabajo que hace el pastor. Por lo tanto, los tres términos que aparecen se aplica al mismo grupo de personas. Lo que ocurre es que cada término resalta una faceta determinada. El anciano, como dije, la madurez, el obispo, tal vez enfatiza el cargo, el oficio, y el pastor, la labor que desarrolla. Lo que sí es relevante, y siempre hay que tener en cuenta, y es muy importante, que siempre se menciona una pluralidad de ancianos. En cada iglesia, ancianos. No existe en la Biblia ninguna iglesia que mencione un anciano. Bueno, salvo el título del anciano en la carta de Juan, pero no es el caso, no es el caso. Ahí no se refiere a eso. Pero no hay ninguna iglesia que se mencione que había solo un anciano, sino que siempre se habla de una pluralidad, y esto es muy importante. Y en este punto aprovechamos para decir que una pluralidad de dos es una pluralidad, yo diría, deficiente, de una pluralidad de dos. Sí que es plural, porque dos es plural, pero yo creo que la pluralidad debiera ser más. Y ahora os digo ya una opinión personal, porque esto no viene en la palabra. La Biblia no dice nada del número de ancianos que tiene que haber en cada iglesia. Sí que habla de una pluralidad. Obviamente dependerá de la iglesia y muchos factores. Pero una iglesia como esta, de 100 miembros, yo creo que incluso algo más. Personalmente pienso, y esto es una opinión personal, que por lo menos 5 ancianos debiera haber en esta iglesia. Y aparte de los 5 ancianos, pienso que 1 o 2 personas dedicadas a pleno tiempo para servir a la iglesia, en la labor de pastorado. Si lo vemos así, lógicamente la situación actual es un poco deficiente, posiblemente no tan deficiente como el caso de Creta. Esperemos que no sea tan deficiente, pero es posible que sí. Obviamente podamos ver cierta deficiencia, pero sí hay una pluralidad y el liderazgo es muy importante y necesario en la iglesia, porque la iglesia necesita ser pastoreada. Y con 2 personas dedicadas a sus trabajos, con familias y con circunstancias, no se puede desarrollar el trabajo de forma adecuada. Lo que sí que tenemos que dar gracias a Dios es que en esta iglesia hay un cuerpo de diáconos extraordinario. Y esto lo digo con toda... No estoy inflando para nada, porque es una realidad. Y el cuerpo de diáconos, el grupo de diáconos que hay en esta iglesia es muy importante y está haciendo una labor extraordinaria. Por eso de alguna forma se suple un poco la carencia por parte de la cabeza. A veces me pregunto por qué estamos en situación de escasez en el liderazgo. No solo pasa en esta iglesia, no es algo propio de nuestro, pasa en general, en la mayor parte de las iglesias, pues posiblemente haya excepciones. No sé si tal vez es que hayamos puesto el listón demasiado alto, porque ancianos se nombran, no hay ninguno perfecto. Y por cierto, tengo que dar gracias a Dios que vienen refuerzos pronto. Eso es importante y necesario. No lo dije antes, pero sí lo digo ahora. Pero está claro que no hay anciano perfecto, bueno, con la excepción de Esteban, por supuesto. Pero somos muy imperfectos. Y a veces poner el listón demasiado alto, eso puede ser un factor. Otro factor, tal vez, puede ser que tengamos miedo a la responsabilidad. Y esto sí suele pasar. Y sabemos que hay una responsabilidad y a nadie nos gusta asumir responsabilidades. Se puede evitar la responsabilidad. Yo creo que con el paso de los años, de los siglos y de los tiempos y en la sociedad actual le tememos, nos da miedo la responsabilidad. Y creo que es bueno que pensemos que es necesario que haya hermanos responsables que asuman y que quieran asumir esa responsabilidad. La palabra dice el que quiere obispado o el que quiere asumir ese cargo, buena cosa desea. Bueno, no voy a extenderme más en este punto.
Bueno, después se habla en el texto, dentro del liderazgo de la Iglesia están los diáconos, es una parte muy importante. Fijaros, es importante porque en los requisitos para los diáconos, teníamos que hablar de requisitos y cosas, pero no podemos porque no tenemos tiempo, prácticamente son calcados a los requisitos de los ancianos. Eso quiere decir que es una labor también muy importante y muy relevante. Cuando en un puesto se piden determinados requisitos, nos hace pensar qué nivel de puesto es. Pues tanto para diáconos como para ancianos se piden los mismos requisitos con una sola excepción: la capacidad para la enseñanza. Creo que esto ya nos indica un poco por dónde van los tiros, ¿verdad? Y los ancianos tienen una responsabilidad extra en ese área espiritual, desde luego, de la enseñanza. La palabra diácono, diaco, literalmente o inicialmente la base es hacer mandados. Oye, venme allí, tráeme aquello. Es decir, sirviente, el que sirve. Esa es la palabra diácono. Y como dije, entran dentro del liderazgo de la Iglesia, obviamente con otra responsabilidad, en otra posición determinada. Ahora bien, volvemos a la pregunta de cabecera. ¿Cómo se deben tomar las decisiones en la Iglesia? ¿Cómo se deben tomar las decisiones? Las toma el Señor Jesús, vale, pero Jesús no está presente físicamente, sí está espiritualmente. ¿Cómo esa delegación de la cabeza para tomar las decisiones en la Iglesia? ¿Cómo podemos hacer? Básicamente hay tres modelos distintos. Hay un modelo que vamos a llamar jerárquico, aunque no sé si la palabra de todo adecuada. Se llama también episcopal. No, la verdad que no entiendo muy bien por qué, porque episcopal viene de episcopos, de obispo. Pero bueno, es un modelo, una estructura, vamos a decir, piramidal, en el sentido de la toma de decisiones. Hay un líder principal y a partir de ahí distintos grupos de liderazgo que dependen unos de otros, según vayamos bajando en la pirámide. Donde lo vemos muy claro esto es, por ejemplo, la Iglesia Católica. Tenemos el Papa, tenemos el concilio, los arzobispos, los obispos, los prelados y creo que aún hay más para abajo a una categoría más, pero aquí vemos una estructura piramidal. El cabeza de la Iglesia Católica, aún siendo Cristo, tiene un delegado que es el Papa, él es el que toma las decisiones más importantes y principales. No obstante, la Iglesia evangélica, en muchas iglesias también existe esta estructura, donde encontramos un pastor principal, encontramos un grupo de subpastores y pues incluso grupos de ancianos bajo eso, es decir, una estructura. Después los diáconos, hasta que llegamos hasta la congregación. Aquí el poder de decisión, quien toma las decisiones, descansa obviamente en el líder principal y dependiendo del tipo de decisión, obviamente se van a tomar en distintos, lo puede tomar o el pastor principal o los ancianos o distintos... Depende qué tipo de decisión sea, ¿verdad? Entiendo yo que las decisiones menos relevantes no las va a tomar siempre el pastor principal en este caso. Como en la Iglesia Católica tomará las decisiones más importantes el Papa, teniendo en cuenta el concilio, pero no todas las decisiones. Modelo, entonces, vamos a llamar jerárquico o episcopal. El segundo modelo que encontramos, después vamos a hablar un poco más de los modelos, modelo presbiteriano que viene de ancianos. Este modelo, el poder de decisión descansa en un grupo de ancianos que están todos al mismo nivel y que toman las decisiones de forma colegiada entre ellos. ¿Vale? Este sería el modelo presbiteriano, no hay mucho más que decir. Y en tercer lugar, modelo congregacional. Este es el modelo en el que quien toma las decisiones es la congregación. Hay ancianos en estas congregaciones, pero ellos no toman las decisiones importantes. Ellos se dedican a pastorear la Iglesia. Entonces lo que se hacen bastantes reuniones y por votación, por mayoría, se toman las decisiones. Este es el modelo congregacional, que hoy en día, por cierto, es un modelo que está bastante en crecimiento. Hay bastantes iglesias con este modelo, aunque ninguna iglesia tiene un modelo puro, ¿vale? Después veremos un poco eso. Es curioso que podemos encontrar justificación bíblica para los tres modelos de gobierno. Porque diréis, ese modelo jerárquico suena un poco, ¿no? Parece que no es muy bíblico. Sin embargo, era el modelo de la primera iglesia.
vemos a los apóstoles, en este caso al apóstol Pablo, estaba arriba de todo, vamos a decir, en ese modelo jerárquico, el que tomaba las principales decisiones. Vemos a Tito, Timoteo, que eran los delegados apostólicos. Después vamos a los ancianos de las respectivas iglesias, después vamos a los diáconos, después vemos a la congregación. Fijaros que Pablo a Timoteo le dice, esto manda y enseña. Esto manda, daba poder de decisión a Timoteo. Y a Tito, lo acabamos de leer, ¿verdad? Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Es decir, estaba Tito con una autoridad delegada del apóstol Pablo. No eran apóstoles ni Tito ni Timoteo, pero sí eran delegados apostólicos. Y sobre ellos, a ellos se sometían los ancianos. Entonces encontramos esta estructura. Hoy no es posible reproducir este modelo exactamente, porque hoy no hay apóstoles. Bueno, hay quien dice, hay quien cree que sí, que sigue habiendo apóstoles. Bueno, el término literal de apóstol es mensajero. En ese sentido, por supuesto que hay. Pero en el sentido bíblico de apóstoles de Cristo, no hay porque no pueda haberlos, porque no podrían reunir los requisitos, ¿no? Como sabéis, los requisitos es que tenían que haber estado con Jesús, haber convivido con Jesús y ser testigos de su resurrección. Esto todos lo cumplían. Hay un último apóstol, el que cierra, creo yo, el apostolado, que es el apóstol Pablo, el cual, de hecho, no me extraña que su apostolado fuese muy criticado, porque él no convivió con Jesús, pero sí fue testigo de su resurrección. Aunque fue coetáneo o contemporáneo a Jesús, el apóstol Pablo, aunque obviamente un poco posterior, pero sí fue contemporáneo, pero no convivió ni estuvo en su entorno, digamos. Pero sí lo vio resucitado y el Señor Jesús, como sabéis, se le apareció. Y de alguna forma estuvo con él y le enseñó de camino a Damasco. Bueno, obviamente aquí con respecto al apóstol Pablo sí que él tuvo que defender a capa y espada su apostolado. Pero él dice, de alguna forma cierra el apostolado, ¿no? Y al último de todos, como un abortivo, me ha aparecido a mí. Con respecto al apostolado actual, en Efesios se nos recuerda, no voy a detenerme mucho en esto, pero bueno, sí lo comento, se nos recuerda que el fundamento es el que echaron los apóstoles. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por eso yo pienso que ni apóstoles ni profetas hoy en día, yo entiendo, yo sé que no todo el mundo opina igual, y con respecto a otras posiciones, pero entiendo que estos dos dones, porque están allí como dones precisamente en Efesios, ya cesaron. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. No tiene sentido, si ya está puesto el fundamento, seguir poniendo otro fundamento, porque el fundamento ya está puesto. No tiene sentido que haya otros apóstoles poniendo un nuevo fundamento. La labor principal de los apóstoles en aquel momento era perfilar la doctrina, definir la doctrina. Habían estado con el Señor, conocían perfectamente lo que el Señor les había enseñado, entonces tenían que enseñar lo que es, entonces tenían que definir la doctrina. Por eso la Iglesia estaba sentada, Hechos 2:42, perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Nosotros en qué perseveramos ahora? Sería absurdo decir en la doctrina de los apóstoles, aunque también perseveramos en la palabra. ¿Qué ocurre? Que entonces no estaba la palabra completada. Entonces ese proceso de transición es necesario que estén los apóstoles para transmitir de forma fiel las enseñanzas de Jesús y para escribirlas. Entre ellas vemos muchos escritos del apóstol Pablo, ¿verdad? Por lo tanto, no tiene sentido hoy en ese sentido los apóstoles, porque la palabra de Dios está completa, la doctrina y el fundamento está puesto. Entonces, nosotros descansamos sobre la palabra. Por eso digo que este modelo, en un sentido, tal como lo vamos a ir, pienso yo que no se puede replicar, pero sí hay otros modelos que sí se pueden replicar en alguna forma. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. El caso de Óscar, en Asia. Como sabéis, está plantando iglesias. ¿Qué está haciendo Óscar? Pues visitando iglesias, capacitando personas para que puedan ponerse como ancianos. Mientras estas iglesias no están formadas, hay una estructura de alguna forma jerárquica. Está Óscar, está su equipo, están los ancianos que se están poniendo en cada iglesia,
pero las iglesias todavía no están formadas. Ahí vemos una cierta estructura jerárquica, ¿no?, en este sentido de toma de decisiones. Lógicamente, las iglesias no pueden ahora mismo tomar decisiones, tienen que pedir y preguntarle, ¿no?, a Óscar y a su equipo, decirle, bueno, ¿cómo hacemos esto? Porque no saben, porque están en formación. Algo parecido ocurría en los tiempos del apóstol Pablo. Las iglesias estaban en formación. Yo creo que si Creta, las iglesias de Creta, estuviesen con un equipo de ancianos y bien organizadas y completas en este sentido, no haría falta la figura del apóstol Pablo, ni siquiera haría falta la figura de Tito como delegado apostólico. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y las enseñanzas del apóstol Pablo van en la línea de nombrar ancianos y así queda la iglesia completa en este sentido. Lo que ocurre es que vemos esta estructura piramidal o jerárquica cuando están en proceso de construcción, cuando las iglesias se están formando. Entiendo yo que en iglesias formadas no tendría tanto sentido, pero bueno, sí que de alguna forma existe cierta justificación bíblica, porque este modelo lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Defectos y virtudes de estos modelos. Modelo jerárquico, vamos a llamarlo así, o modelo episcopal. Bueno, las virtudes es que las decisiones son más rápidas, las responsabilidades están bien definidas, pero es obvio también que este modelo tiene muchos riesgos. Cuando las decisiones las toma una sola persona, es más fácil, obviamente, cometer errores que si no se toman de forma colegiada, ¿verdad? Por otro lado, existe el riesgo de que pueda convertirse en algo parecido en una dictadura, ¿no? Recordad a Diótrefes, aquel que se oponía a que fuera visitado, ¿no?, por Juan, si no me equivoco, creo que sí. Diótrefes, ¿verdad? Dice que el cual quiere tener el primer lugar y no nos reciba. Ahí ya vemos un líder de una iglesia tomando malas decisiones. Siempre existe ese riesgo, ¿verdad? El modelo presbiteriano, la ventaja que tiene es que hay un grupo de personas tomando una decisión. Entendemos, obviamente estoy hablando ahora en el plano humano, no hemos que dar por descontado el trabajo del Espíritu Santo en todo esto, por supuesto. Creo que esto lo damos por hecho, ¿verdad? El Espíritu Santo obra en las personas, en los líderes, para tomar las decisiones adecuadas. Pero estoy bajándome al barro, por decirlo así, ¿no?, a lo básico, a las decisiones. Bien, el modelo presbiteriano, un grupo de ancianos toma las decisiones. Esto es bueno en el sentido de que son decisiones colegiadas. No suele haber demasiados desequilibrios en las decisiones. Cuantos más ancianos, mejor, en un sentido, porque siempre hay, como dice el proverbio, multitud de consejeros, se afinan mejor las decisiones, ¿verdad? Tiene sus peligros también, tiene sus desventajas. Y este modelo es cuando el cuerpo o el grupo de ancianos se distancia de la congregación y toma las decisiones separadamente o sin tener en cuenta la congregación. Esto pasa y puede pasar. Y hay congregaciones que pasa esto, que están los ancianos por un lado y la congregación por otro. Y este es un riesgo, obviamente, que hay que evitar. Los ancianos tienen que estar en sintonía con la congregación. El modelo congregacional, donde se decide todo, la congregación, bueno, todo, obviamente serán las cosas más importantes. Vemos modelos en la Biblia de congregacional. Por ejemplo, en Hechos 6, cuando se eligen a los diáconos, ¿quién los elige? Los elige la asamblea, los elige la congregación. Es un modelo congregacional. En Hechos 6, la figura que utiliza el apóstol Pablo de cuerpo, en varias ocasiones, de iglesia como cuerpo, da la sensación de un modelo congregacional. Solo hay una cabeza y está todo el cuerpo. Dice, todos los miembros son iguales. Todos los miembros tienen la misma importancia. Todos los miembros tienen que forman parte del cuerpo y tienen que tomar decisiones con respecto al cuerpo. Parece que este modelo ayuda, ¿no?, a este sentido, a este modelo congregacional. Hay determinadas cartas que se dirigen primero a la congregación del apóstol Pablo y después, dice en muchos casos, con los ancianos. En algún caso es llamativo porque se dirige a alguna congregación. Estoy pensando ahora en 1 Corintios, creo que es,
hay un caso de fornicación que hay en la Iglesia y el apóstol Pablo se dirige a toda la Iglesia. Dice, ¿cómo habéis permitido esto? No se dirige a los ancianos, curioso, ¿verdad? Parece que la Iglesia tiene una capacidad de decisión también. Entonces, el modelo congregacional también encontramos atisbos. Sí es cierto que cuando se habla de ancianos y se habla en Tito, creo que es, vamos a ver si cuento el texto, dice que los que aspiran a ancianos para cuidar la iglesia tienen que gobernar bien su casa. Eso es lo que no encontraba. ¿Recordáis? El que quiera ser anciano tiene que gobernar bien su casa. Y el que quiera cuidar la iglesia. Sí que cambia el término. Habla de gobernar en casa y cuidar la iglesia. Pero obviamente es difícil no pensar que aquel que es líder en la iglesia no pueda o no tenga que tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, el modelo congregacional puro es difícil justificarlo. ¿Cuáles son los riesgos o defectos de este modelo? Bueno, yo os preguntaría, ¿qué ocurriría si el pueblo de Israel, cuando sale al desierto, tuviera este modelo congregacional? ¿Qué ocurriría? ¿Qué pensáis? Bueno, un referéndum. Vamos a ver qué hacemos. ¿Quedamos en el desierto o volvemos a Egipto? Yo estoy casi convencido de que volvería a Egipto. No lo puedo decir con total certeza, pero creo que sí. ¿Qué ocurriría cuando llega el informe de los espías y 10 dan un informe? Menudos bichos hay ahí. Ahí no vamos a hacer nada, Y hay 2 que dicen que no, ahí sí que vamos a poder vencer. Vamos a hacer una votación colectiva. Todo el pueblo. ¿Qué pasaría? Las mayorías no siempre funcionan. No siempre funcionan. Sí es cierto que en muchas cuestiones es bueno, porque toda la Iglesia participa. Porque esto es lo que tiene bueno este modelo, es que está la participación de toda la Iglesia. Y cada miembro se siente responsable. Y también de la toma de decisiones, esto es importante. Pero no siempre se funciona bien con mayorías. A veces la Iglesia necesita corrección. Fijaros lo que digo. Imaginaos una iglesia que se centra en sí misma y que no levanta sus ojos y no ve los campos, y que no es una iglesia evangelista. Hay momentos determinados que necesita una corrección, y de parte de los ancianos dan un toque de atención. Hermanos, tenemos que pensar en evangelizar más. Y esto no ocurriría posiblemente con un modelo congregacional. Yo creo que me entendéis, ¿verdad? A veces hace falta una directiva que guíe y que dirija a la iglesia. Entonces, ¿con qué modelo de dirección nos quedamos? ¿Con qué modelo de gobierno nos quedamos? La pregunta clave de hoy es precisamente cómo se toman las decisiones. Y contestando a eso nos damos cuenta de por dónde van los tiros. Yo creo que probablemente ninguno de los modelos, como dije antes, puros, es perfecto. Tiene sus puntos flacos, ¿no? Pero creo que el mejor modelo es una fusión entre 2 modelos, la fusión entre el modelo presbiteriano y el modelo congregacional. Es decir, que hay determinadas decisiones que las toman los ancianos. Ahora bien, estas decisiones tienen que tomarlas teniendo en cuenta el sentir de toda la Iglesia y en sintonía con la congregación. No decisiones porque sí o porque yo lo veo así, pero si toda la Iglesia lo está viendo de otra manera, cuidado. Hay que tomar las decisiones en sintonía con la congregación. Y decisiones relacionadas, por ejemplo, con temas espirituales o con la enseñanza, con la marcha de las reuniones, etcétera, etcétera. Pero hay otras decisiones que sí es bueno llevarlas a la congregación. Por ejemplo, decisiones económicas que tengan cierta relevancia, decisiones en las reformas de local, por ejemplo, decisiones del cambio de local, ¿por qué no? Si ahora ya no vamos a caber dentro de poco, pues eso sería una cosa buena para llevarlo, porque toda la congregación, que también tendríamos que participar económicamente, es bueno que tengamos ese poder de decisión. O sea, tal vez el modelo más inteligente sea una combinación entre el modelo congregacional, donde hay un cuerpo de ancianos, pero desde luego modelo presbiteriano, es decir, el modelo donde hay un cuerpo de ancianos que toma ciertas decisiones, fusionado con el modelo congregacional, donde hay decisiones que se llevan a la congregación. Este modelo actualmente es el que estamos llevando en esta iglesia. Por eso, obviamente, tengo que decir que es el mejor modelo, no por otra cosa.
pero ese es el modelo que se intenta o que intentamos llevar aquí. Entendemos que las dos cosas son importantes. Y la congregación, toda la congregación también forma parte y tomamos también todas decisiones. Y en principio hasta aquí. Espero que bueno, todo esto, obviamente hay muchas cosas que dejamos atrás y que se pueden hablar con respecto al gobierno, como sujeción a los ancianos, pero seguiremos hablando de estos temas difíciles. Dentro de un mes tomo un tema complicado, menos mal que no me toca a mí, le toca a Esteban la disciplina en la Iglesia, pero es importante también, porque tiene que haber también la disciplina dentro de la Iglesia, tiene que haber un orden, porque así lo estableció también el Señor. Y entonces iremos tratando estos temas que tal vez no son tan atractivos como otros, pero sí también son necesarios. Muy bien, pues vamos a hablar y nos despedimos hasta el martes. Recordad los